La historia comenzó cuando una niña pequeña derramó lágrimas en el bosque en medio de la noche. Recordó que su madrastra la había abofeteado llamándola incapaz, parecida a su madre. Esta niña era la hija ilegítima del barón Berg. La gente especulaba sobre el hecho de que la madre de la niña era muy conocida en el vecindario caliente. Afirmaron que no había un día en el que la madre de la niña no tuviera rasguños en su rostro. Así que la niña tocó su mejilla y dudó si curar su herida o no. De hecho, ella poseía poderes de sanación. Mientras caminaba, notó que cuanto más avanzaba, más calor sentía y que las hojas de los árboles estaban secas en algunos lugares. Se preguntó qué estaba pasando cuando vio a un dragón herido tendido en el suelo. Se acercó al dragón, pero el dragón, desconfiado, se levantó. La niña le hizo un gesto preguntándole si le dolía. Agregó que podría ayudarlo acercándose a las alas heridas, pero el dragón emitió un grito. La niña, con su rostro inocente, le dijo que no le haría daño, así que puso sus manos en las alas del dragón tratando de curarlo. Dijo que la herida era mucho más profunda y que debía usar mucha más energía. Así que usó toda su energía para curar al dragón. Luego se desmayó. El dragón se dio cuenta de que había sido curado y se transformó en un apuesto hombre con una estatura imponente. Miró a la niña y dijo que no tenía miedo de nada. La niña, todavía aturdida, se preguntó si era la voz de un hombre mientras el dragón la tomaba en sus brazos. Unos años más tarde, mientras una de las sirvientas peinaba el cabello de la niña, hizo un comentario diciendo que a pesar de que el cabello de la niña estaba teñido de rubio, fue arruinado por los granos en su rostro. Así que fue obligada a teñirse el cabello de rubio, ya que se casó con un viejo rey que generalmente prefería a las chicas con cabello rubio. Las otras dos sirvientas especularon que cuando el viejo rey se cansaba de sus concubinas, solía matarlas. Así que en sus pensamientos, la niña pensó que fue vendida como amante a un viejo rey a la edad de 20 años. Lamentó el día en que tuvo la oportunidad de escapar, pero se encontró con un dragón y decidió curarlo de sus heridas y luego perdió el conocimiento. Mientras tanto, las sirvientas cubrieron su rostro con maquillaje, tratando de ocultar los granos en el rostro de la niña. Finalmente lista, su madrastra le dijo que era aún más fea que antes. Su madrastra esperaba que el viejo rey no estuviera decepcionado. Pero el hijo de la madre le dijo que no se preocupara, que había preparado una gran suma para la dote. Su madre le preguntó dónde había conseguido todos esos tesoros. El hijo respondió que un mago negro le había indicado dónde se encontraban los tesoros ocultos en las tumbas de Tallard, ubicadas cerca de la frontera. Su madre, sorprendida y enojada de que su hijo hubiera saqueado el lugar sagrado donde la tribu de dragones de Tallard veneraba a sus antepasados, lo llamó idiota y le preguntó si había tocado a Mesaluk, las tumbas de Tallard, cuando de repente escuchó ruidos fuera del castillo. La madre se preguntaba qué estaba pasando. La joven miró por la ventana y vio que el castillo estaba siendo atacado por dragones y guerreros de Tallard. El líder de los guerreros entró en la casa y mató a todos los caballeros del castillo que se interponían en su camino. Miró a la joven que seguía toda la escena a través de la ventana del castillo. La niña, llena de miedo, se arrodilló. El líder de los guerreros se quitó la máscara, diciendo que habían manchado el honor de Mesaluk de Tallard, y ordenó a sus tropas quemar a todos los habitantes de ese castillo y a los caballeros. Mientras los dragones quemaban a las personas y el castillo, uno de los soldados le dijo a la reina que las murallas del castillo se estaban derrumbando. La reina, llena de miedo, le ordenó al soldado que levantara la bandera blanca, admitiendo su derrota. Mientras tanto, la joven pensó que era el momento perfecto para escapar del castillo. Decidió esconderse en la torre norte y luego trepar el muro para huir. Así, la reina y su hijo, junto con los demás soldados, se arrodillaron ante los guerreros de Tallard. Uno de los guerreros de Tallard le preguntó a su jefe qué debían hacer ahora que la reina y sus soldados se habían rendido. El jefe de los guerreros de Tallard ordenó que los decapitaran y que ofrecieran sus cabezas en estacas. La reina entró en pánico. Uno de los soldados pidió perdón, pero fue decapitado de inmediato. El hijo de la reina, aterrorizado por esta escena horrible, buscó consuelo en su madre. El jefe guerrero le lanzó una mirada aterradora a la reina. El hijo suplicó el perdón del jefe guerrero
y prometió devolver los tesoros robados a cambio de sus vidas. El jefe guerrero les respondió que después de manchar el honor de Mesalac de Tallard, no tenían intención de dejarlos con vida. Ordenó a sus guerreros que quemaran el castillo y mataran a todos los humanos. Uno de los guerreros asintió. La reina y su hijo quedaron impactados por las palabras del jefe guerrero. El hijo le dijo llorando a su madre que todo era culpa del mago negro que los había incitado a saquear esas tumbas. La reina, en sus pensamientos, se dio cuenta de que debía encontrar rápidamente una solución. De lo contrario, todos morirían. Mientras uno de los guerreros se preparaba para matarlos, la reina gritó diciendo que le entregaría a su hija, que estaba a punto de casarse con el rey de Bryon. La reina sabía que el jefe guerrero y el rey Bryon eran enemigos y pensó que su plan funcionaría. El jefe guerrero sonrió y le preguntó a la reina dónde estaba su hija. Mientras tanto, la joven escapó desde lo alto de la torre, pero fue atrapada por un dragón. Vio las cabezas decapitadas de los caballeros y fue arrojada frente al jefe guerrero por el dragón. El jefe le preguntó a la reina si esa era su hija. La joven, llena de miedo, pensó que sería decapitada como los otros caballeros. El jefe guerrero dijo que ella no era tan hermosa como la había descrito la reina. Realmente se preguntaba si el rey Bryon tenía la intención de casarse con ella. Agregó que la joven tenía una mirada misteriosa y que sus ojos parecían las estrellas en el cielo nocturno. Recordó el día en que vio unos ojos similares cuando estaba herido y una niña lo había curado hace 10 años. Supuso que la chica vivía cerca. Agregó que esta joven tenía el cabello rubio, lo cual no era el caso de la niña hace 10 años, que tenía el cabello blanco. La reina pidió al jefe un poco más de tiempo antes de enviarla a su residencia. El jefe guerrero apuntó su arma hacia la joven y le ofreció 2 opciones: ser su esposa o ser enterrada viva junto con todos los demás en la tumba de sus ancestros. La joven, llena de miedo, aceptó la primera opción. Así, el jefe guerrero se acercó a la joven y le preguntó su nombre. La joven se llamaba Lucina. El jefe guerrero respondió que Lucina significaba luna en la lengua de Bryon, añadiendo que su nombre le quedaba bien. Se presentó como Joacán y declaró que cuidaría bien de ella. Hakan preguntó entonces si había alguien para oficiar una ceremonia de matrimonio en el reino de Bryon. Llamó al sacerdote y le pidió que viniera a oficiar la ceremonia, añadiendo que se casaría con Lucina en ese mismo momento. La reina quedó sorprendida. Hakan dijo al sacerdote que una vez terminada la ceremonia, testificaría sobre su matrimonio con Lucina. El sacerdote le preguntó ante quién testificaría, y Hakan respondió que ante su rey, Bryon. Hakan sonrió y anunció que finalmente haría pagar al rey Bryon por los asesinos que había enviado para matar a sus jóvenes dragones hace 10 años. La reina quedó impactada y en sus pensamientos pensó que Hakan planeaba usar a Lucina para provocar al rey de Bryon. La ceremonia comenzó, pero Hakan notó que el ambiente era demasiado sombrío para una boda. Pidió a sus guerreros que trajeran flores y salieron a recogerlas. Uno de los guerreros entregó las flores a Hakan, quien se las dio a Lucina, explicando que, según su conocimiento, las novias llevan un ramo de flores. Lucina tomó las flores, así que Hakan dijo al sacerdote que podía comenzar la ceremonia. El sacerdote comenzó y anunció que el novio podía besar a la novia. Lucina estaba en estado de shock y avergonzada. El sacerdote propuso saltarse esa parte y dirigirse a Dios, pero Hakan se negó, afirmando que no creía en su Dios. El sacerdote aceptó sellar sus votos con un beso y concluyó la ceremonia con el juramento de Joacán. Hakan se acercó a Lucina, sus miradas se cruzaron. Hakan tranquilizó a su esposa Lucina diciéndole que si seguía así, se desmayaría. Le pidió que cerrara los ojos, sus labios se acercaron y la besó tiernamente. Lucina comentó que Joacán olía a sudor y sangre. Luego se desmayó en los brazos de su esposo, el rey dragón. Uno de los guerreros le dijo al rey dragón Hakan que debería haberla besado simplemente con amor, sin hacerla desmayar. Hakan se preguntó si su beso había sido tan malo. Luego montó en su caballo con su esposa Lucina. Amenazó a la reina diciéndole que si volvía a tocar los tesoros de Mesalac de Tallard, borraría el castillo del mapa sin dejar rastro, y luego se fue.
La reina le dijo a su hijo que debía encontrar a Lucina a toda costa, pero su hijo le preguntó por qué. La reina respondió que la había vendido al rey de Bryon a cambio de su futuro, añadiendo que no podía privarlos de ella así. Su hijo respondió que casi todos los soldados habían muerto. La reina declaró que contrataría mercenarios. Mientras se alejaban, Lucina se despertó en la carreta, sorprendida, preguntándose dónde estaba. Uno de los guerreros informó al rey dragón que su esposa Lucina ya estaba despierta. El rey se volvió hacia ella y le preguntó si había dormido bien, pero ella, un poco avergonzada, se ruborizó. El rey informó a los demás guerreros que se detendrían aquí y se tomarían un descanso. Luego ordenó a sus guerreros que levantaran las tiendas. El rey abrió la puerta de la carreta y le preguntó a su esposa cómo se sentía. Dijo que había estado sorprendido cuando ella se desmayó durante el beso. Lucina, temblando de miedo, respondió que estaba bien. El rey dragón le tendió la mano diciendo que ella no había comido nada en todo el día y agregó que debía tener hambre. La invitó a acompañarlo. Lucina respondió que no tenía ganas de comer y que preferiría quedarse en la carreta. Se ruborizó, pero el rey dragón sonrió y dijo que su esposa era bastante tímida. El rey le dijo a su esposa que estaba oscuro en la carreta y que debería acompañarlo a un lugar más cálido. Lucina, atraída por el olor de la comida, aceptó y tomó su mano. Uno de los guerreros los guió hacia su tienda. Cuando llegaron, el rey le dijo a su esposa que se sentara, la cubrió con una manta y le dio de comer. Lucina, en sus pensamientos, pensó que en la residencia del varón solo le daban pan seco y mohoso. Dudó antes de comer. El rey, enojado, preguntó si pensaba que había envenenado la comida. Agregó que no hacía ese tipo de cobardía. Su esposa, avergonzada, respondió que no, y probó el pan. Se sorprendió y declaró que estaba delicioso, añadiendo que había pescado ahumado y ensalada que acompañaba el pan, lo que le daba un mejor sabor. El rey la miró y sonrió. Luego le dijo que comiera lentamente para no tener dolor de estómago. Luego le dio leche de oveja y aseguró que no había veneno en ella. Lucina, en sus pensamientos, pensó que tenía que trabajar duro todo el día para recibir un pedazo de pan en el castillo, pero podía comer un plato delicioso sin hacer nada al lado del rey dragón, su esposo. El rey le preguntó su edad y Lucina respondió 20 años. El rey respondió que era demasiado joven para casarse con un viejo rey Bryon. Enojado, el rey dragón llamó loco al rey Bryon, recordando el día en que el rey Bryon había enviado asesinos para matar a sus jóvenes dragones. Hakan, el rey dragón, agregó que había perdido a su hermano en esa batalla. Explicó que podría haber matado al rey Bryon si no hubiera tenido que heredar el trono por la seguridad de su reino, pero fue herido en medio del bosque ese fatídico día. Hakan le preguntó a su esposa si lamentaba no haber podido casarse con el rey Bryon, pero ella respondió que no con la cabeza. Hakan, en sus pensamientos, pensó que Lucina le tenía miedo porque había matado a inocentes. Lucina le preguntó al rey dragón, su esposo, cómo era Tallard. El rey, en su mente, pensó que Lucina le suplicaría que la devolviera a su familia llorando. Agregó que era más tenaz de lo que parecía. Dijo a su esposa que los habitantes de Bryon veían a Tallard como una tierra de bárbaros donde vivían monstruos, pero eso no era cierto. Le dio pan y le dijo que lo vería con sus propios ojos. Lucina tomó el pan y pensó para sí misma que sería mejor vivir con el rey dragón Hakan que quedarse en el castillo de Berg. Mientras comía, el rey Hakan le dijo que esperara un poco más y pronto podría disfrutar de una buena comida. Lucina dijo al rey que el pan estaba delicioso. El rey, en sus pensamientos, pensó que Lucina sería bastante recatada porque era hija de una familia noble, pero se equivocaba. Agregó que hablaba poco, tal vez porque siempre tenía miedo de él. Así, el rey le dijo a su esposa que si había terminado su comida, debería descansar, agregando que dormirían en la misma cama a partir de esta noche, de todos modos, como esposo y esposa. Lucina, sorprendida, se ruborizó. El rey declaró que había oído decir que los recién casados dormían juntos desde su primera noche de bodas. Añadió que ellos dormirían juntos. Lucina, con lágrimas en los ojos, pero el rey le dijo que solo le estaba haciendo una pregunta sobre sus costumbres después del matrimonio. Explicó que entre los guerreros primero cohabitaban antes de casarse y luego quedaban embarazadas.
Lucina estaba impactada al enterarse de las costumbres de los guerreros. El rey le dijo que no llorara, secó sus lágrimas y agregó que no tenía ninguna intención de hacerla llorar. Le preguntó a su esposa si hubiera preferido convertirse en la amante del rey Brian en lugar de casarse con él. Pero Lucina respondió negativamente, añadiendo que simplemente tenía miedo. El rey, en sus pensamientos, pensó que era normal. Agregó que su esposa había sido llevada a un lugar desconocido, lejos de su familia, de la noche a la mañana. Explicó que Lucina todavía lo veía como un bárbaro de Tallard. Así que se levantó y le dijo a su esposa que no se preocupara, que no le haría ningún daño. Agregó que dormiría afuera. El rey dragón se unió a sus guerreros afuera. Uno de los guerreros le preguntó por qué dejaba a su esposa Lucina sola en la tienda. El rey replicó que dormiría afuera. El guerrero dijo que normalmente, según la tradición de Brian, deberían pasar la noche juntos. Añadió que habían preparado una tienda para eso. El rey replicó que su esposa no podría soportarlo y agregó que había sido un día difícil para ella, ya que había sido llevada por la fuerza por bárbaros y se le pedía que durmiera con un desconocido. El guerrero le dijo al rey que fue él quien quiso enterrar a todos los humanos de Berg en las tumbas de Mesalak. Le preguntó al rey por qué se preocupaba tanto por su esposa cuando al principio había planeado matarla. El rey respondió que ahora ella era su esposa. Luego le pidió al guerrero que tuviera cuidado con sus palabras. El guerrero dijo que nunca antes se había interesado en las mujeres y le preguntó al rey si era por ella que estaba perdonando la vida de la gente en el castillo. El rey explicó que su esposa le recordaba a alguien. Agregó que esa niña probablemente también vivía cerca del castillo. Supuso que podría devolverle el favor dejando tranquila a la gente de Berg. El guerrero replicó que su matrimonio repentino era de hecho algo bueno para asegurar el futuro del reino en cuanto a los descendientes. Añadió que su tribu tenía dificultades para concebir hijos y sugirió al rey que se acercara más a las mujeres. El día amaneció. Lucina se despertó. Escuchó el sonido del agua y pensó que había un arroyo cercano donde podría lavarse. Mientras se limpiaba la cara, su reflejo se reflejaba en el agua. Pensó que sus granos se habían vuelto aún más rojos que antes. Se preguntó si debería cuidarse o no. Recordó las palabras del rey Joacán, que decían que dormirían juntos de todos modos. Pensó que si era fea, el rey no la tocaría. De repente, escuchó un ruido detrás de ella y se volvió. Vio a un hombre. Así fue como fue secuestrada por mercenarios. Uno de los mercenarios que custodiaba a Lucina le dijo a su segundo que era mucho más fácil de lo que pensaba. Se preguntó cuánto le ofrecería la baronesa Berg por ella. Su segundo le dijo que debían pasar por el bosque a riesgo de ser descubiertos por los dragones. Lucina escuchó las palabras de los mercenarios y se enteró de que era su madrastra quien había contratado a los mercenarios para recuperarla. Pensó que ya no quería volver al castillo. Mientras estaban en el bosque, comenzó a llover. Uno de los mercenarios dijo que, según el rumor en el bosque de Fuka, si no le daban cacahuetes a un elfo enano de Fuka durante su travesía por el bosque, haría llover. El segundo replicó que eso era bueno para ellos y que los guerreros de Tallards tendrían dificultades para encontrar su rastro. Lucina temblaba de frío. Uno de los mercenarios se preguntó si estaba enferma. Añadió que debía permanecer con vida hasta llegar a su destino. Mientras tanto, el que mantenía a Lucina como rehén la miraba fijamente y se preguntaba qué le pasaba en la cara. Así que mientras los mercenarios discutían sobre el estado actual de Lucina, una flecha atravesó el cuello de uno de los mercenarios, matándolo. Los otros mercenarios entraron en pánico y se volvieron para ver a los guerreros de Tallards. Los guerreros mataron a todos los demás mercenarios a flechazos. Así que el mercenario a cargo de Lucina amenazó al rey dragón con matarla, pero el rey dragón hizo un gesto a Lucina, diciéndole que cerrara los ojos. Lucina cerró los ojos y la cabeza del mercenario fue cortada por el rey dragón en un rápido movimiento. Luego, el rey le preguntó a Lucina cómo se sentía. Lucina, en sus pensamientos, pensó que su esposo, el rey dragón, estaba cubierto de sangre como la primera vez. Agregó que se sentía más segura con él. El rey dragón hizo descender a su esposa del caballo y la desató. Le tocó la cabeza y notó que tenía fiebre.
Su esposa Lucina se ruborizó. Se disculpó por su retraso y le dijo que debió haber estado muy asustada. Con suavidad, el rey tomó a su esposa entre sus brazos. Ordenó a sus guerreros que prepararan fuego para que pudiera calentarse tan pronto como salieran del bosque y que le proporcionaran ropa limpia para que pudiera cambiarse. Uno de los guerreros asintió. Lucina, en sus pensamientos, pensó que prefería quedarse con el rey en lugar de regresar a su vida anterior en el castillo de Berg. Mientras Lucina se limpiaba la cara, notó que sus granos habían empeorado debido a la fiebre. Se preguntó si sufría una enfermedad grave y si debía tratarse. Pensó que si debía pasar la noche con su esposo, el rey dragón, tal vez no sería tan malo estar a su lado. Mientras intentaba tratar sus granos, escuchó una voz que le hablaba. Se volteó y vio a un elfo, a quien le preguntó su nombre. El elfo se presentó como Fuka y añadió que era el elfo del bosque. Lucina le preguntó si era el elfo enano que hacía llover si no se le ofrecían cacahuetes. El elfo replicó que no era un enano y especificó que era más alto que los otros elfos del bosque. Añadió que ella era mucho más habladora que ayer. Sorprendida, Lucina le preguntó si la había estado observando desde ayer, y el elfo respondió afirmativamente, añadiendo que ella tenía una energía un poco diferente a la de los demás. Le preguntó si tenía algún don de curación. Lucina, sorprendida, sonrió y le preguntó cómo lo sabía. El elfo explicó que como elfo podía sentir esas cosas. Aconsejó a Lucina que no usara su don de cualquier manera, ya que eso podría ponerla en peligro. Lucina le pidió más explicaciones, y el elfo replicó que sus habilidades de curación eran raras y podrían despertar la codicia de todas las tribus, poniéndola en peligro. Lucina le agradeció por advertirla. El elfo le preguntó por qué no había hablado ayer y si tenía miedo de hablar en público. Lucina respondió afirmativamente y añadió que cada vez que intentaba hablar, la gente se enfadaba con ella e incluso a veces la maltrataban. El elfo le preguntó si era porque él no era humano que se sentía cómoda con él. Lucina respondió negativamente y especificó que simplemente era porque no le tenía miedo y porque era lindo, mientras sonreía. Incluso contó que había encontrado un dragón herido y lo había curado. Había deseado conversar, pero había perdido el conocimiento después de ayudarlo a curar sus heridas. El elfo pensó que ella realmente hablaba mucho. De repente, el rey le preguntó a su esposa si podía entrar en la tienda, y el elfo huyó. Hakan, el rey dragón, le decía a su esposa que no había más ropa de cambio. Pero descubrió que la cara de su esposa estaba cubierta de granos y marcas. Lucina, ocultando su rostro, explicó que era debido a la fiebre. El rey se acercó a ella, le tocó la frente y le preguntó si la fiebre era la causa de sus marcas. Le preguntó si finalmente no estaba enferma. El rey le pidió a Tulán, uno de sus guerreros, que llamara a un médico lo antes posible. Así, Tulán se acercó al príncipe y le preguntó qué pasaba. Luego miró fijamente a Lucina y se alejó inmediatamente con el rey dragón, afirmando que era la viruela y que debía mantenerse alejado para no contagiarse. Tulán explicó que antes habían sido devastados por la viruela proveniente de Bryon y que los síntomas eran los mismos. Lucina intentaba defenderse diciendo que no era la viruela, sino una reacción al azufre contenido en el tinte. Tulán prohibió que alguien se le acercara para evitar la contaminación. Aterrorizada, Lucina tenía dificultades para explicarse. Tulán apuntó su arma hacia ella para prohibirle acercarse más. Los otros guerreros especulaban sobre el estado de salud de la esposa del rey y se preguntaban si realmente era la viruela. El rey Hakan le dijo a Tulán que bajara su arma y añadió que aún no sabían si era la viruela. Le preguntó a su esposa qué quería explicar. Lucina explicó que sus granos eran debido a una reacción al azufre contenido en el tinte que había usado para teñirse el cabello. Estaba cada vez más nerviosa y no lograba explicarse. Tulán se preguntaba si había perdido el juicio debido a la lluvia. Lucina recordó el día en que fue maltratada por su madrastra mientras trataba de explicarse, y que las sirvientas habían especulado sobre la razón por la que hablaba más en lugar de callarse. Contó que nadie se había interesado en ella cuando había intentado explicarse delante de la gente. Tulán explicó que era la viruela
y recomendó al rey que no la llevara al palacio. Los otros guerreros especularon que tal vez deberían quemarla para evitar poner en peligro al pueblo de Tallard. Aterrorizada, Lucina pensó que iba a ser asesinada y dudaba en usar sus poderes para curar su mal, pero recordó las palabras del elfo. Estaba llena de incertidumbre. Lucina estaba llena de incertidumbre. El rey dragón le dijo que se calmara y no entrara en pánico, recomendándole que pusiera orden en sus pensamientos. La tranquilizó haciéndole entender que tomara su tiempo, asegurando que intentaría entender mejor la situación, sin importar cuánto tiempo llevara. Tulán declaró al rey que era peligroso hablar demasiado tiempo con alguien contaminado. El rey se volteó y le hizo entender que ella no estaba contaminada. Tulán pidió más explicaciones y el rey afirmó que el primer síntoma de la viruela era la fiebre y que normalmente los granos no aparecían al mismo tiempo. Tulán admitió su error por no prestar atención a los detalles. Hakan replicó que las personas con viruela generalmente perdían el apetito debido a las erupciones cutáneas en la boca y los vómitos. Señaló que su esposa aún tenía apetito. Tulán concedió que tenía razón y que estaba equivocado. Así, el rey preguntó sobre la situación que su esposa mencionó sobre el azufre y el tinte. Sonriendo, le dijo que no tuviera miedo y que estaría allí para protegerla. Lucina le contó toda la historia sobre la coloración de su cabello causada por el rey Brion y el uso de tinte para obtener un tono rubio. Mientras tanto, Tulán observaba la escena desde lejos, preguntándose qué estaba pasando. El rey dragón comprendió entonces que el tinte utilizado para la coloración rubia era responsable de los granos en el rostro de su esposa. Acariciando su cabeza, el rey explicó a Tulán que la aparición de los granos se debía al tinte para el cabello y que con la lluvia y la fiebre se habían vuelto más visibles. Tulán admitió que no sabía que el azufre causaba ese tipo de alergia. El rey replicó a Tulán mientras abrazaba firmemente a su esposa, afirmando que si Lucina hubiera contraído la viruela, ambos deberían haber sido quemados porque la había besado. También destacó que la misma lógica se aplicaba a aquellos que habían compartido bebidas con él. Los otros guerreros, asustados, aseguraron que confiaban en el juicio del rey dragón. Lucina miró al rey dragón y pensó que era la primera vez que la escuchaban atentamente sin juzgarla ni enojarse con ella. El rey le dijo a su esposa que debería quedarse bien abrigada en su tienda y le ofreció ir juntos. Así, una vez dentro de la tienda, un guerrero entró y reveló al rey que los secuestradores habían confesado sobre el responsable de ese ataque. Los secuestradores declararon que habían sido contratados por la baronesa Berg. El rey dragón, sorprendido y enojado, pensó que a pesar de haberles perdonado la vida, se atrevían a atacarlo. Decidió ir personalmente al castillo y matar a todos los habitantes para dar ejemplo. Lucina quedó en shock. Declaró que incluso después de que deshonraran los tesoros de Mesalak de Tallard y les perdonara la vida, se atrevían a atacar a su esposa. Lucina le pidió al rey que perdonara a los inocentes que no tenían nada que ver con esta situación. El rey, sorprendido de que su esposa no defendiera a su familia, le preguntó si le importaría si él matara a su familia. Lucina, en sus pensamientos, pensó que la baronesa no era su madre biológica. Dudó en decirle la verdad al rey o no. Recordó el pasado cuando sufría todo tipo de insultos. Se postró ante su esposo, suplicándole que no matara a su familia. El rey dragón le pidió que se levantara, añadiendo que aún estaba enferma. Así que la levantó y le preguntó qué le ofrecería si dejaba con vida a su familia. Mientras sus manos se entrelazaban, el rey dijo que no era del tipo que perdonaba a quienes atacaban a su esposa. Pidió una contraprestación a cambio de la vida de su familia política. Su esposa, avergonzada, respondió que le daría todo lo que quisiera. En sus reflexiones, el rey sostenía que cada vez que miraba a Lucina a los ojos, recordaba más a la niña que lo había cuidado cuando estaba herido. Así que sugirió que intercambiaran un beso a cambio de la vida de su familia política. Lucina se sorprendió. A pesar de su vacilación, el rey le aseguró que era lo que realmente deseaba. Mientras intercambiaban miradas, Lucina sintió que los latidos de su corazón se intensificaban. Tomó la decisión de cerrar los ojos y acercar sus labios más cerca de los del rey. Hakan tomó la iniciativa al dar el primer paso
y la besó con ternura. Satisfecho, la abrazó. Ordenó al guerrero que cortara la cabeza de los mercenarios y los enviara de vuelta al castillo Berg, y luego quemara sus cabezas frente a sus ojos, añadiendo que si se atrevían a tocar a su esposa nuevamente, sufrirían el mismo destino. El guerrero asintió. Mientras Lucina estaba acostada en la cama, Hakan le aseguró que la protegería y le sugirió que descansara. Lucina lo agradeció, pero el rey sugirió intercambiar otro beso como muestra de su gratitud. Lucina se ruborizó. El rey sonrió y le hizo entender que era solo una broma. Lucina no entendía realmente por qué el rey estaba tan feliz. Se preguntaba si era por el beso. A pesar de los granos en su rostro, realmente no entendía por qué el rey la cuidaba tanto. Lucina descubrió la tierra de Tallard. Quedó asombrada por su belleza. Pensó que la gente de Tallard vivía en chozas o cuevas y eran bárbaros, llegando al extremo de comer animales voladores. Tulán la invitó a bajar del carro. Así lo hizo, y percibió un olor a quemado, una mezcla de almizcle y azufre. Se preguntó si ese olor era la causa de su mareo. Se tambaleó, pero el rey la atrapó y le preguntó si se sentía mareada. Añadió que el olor de las tierras de Tallard contenía mucha energía de fuego y que los humanos, que tenían una energía más terrenal, necesitaban tiempo para adaptarse. Lucina respondió que ahora se sentía mejor, pensando que se sentía segura junto al rey, su esposo. El rey le preguntó qué opinaba del palacio de Tallard. Lucina respondió que el reino de Tallard era diferente de lo que había escuchado. El rey comentó que los habitantes de Bryon no consideraban a las diversas tribus de Tallard, incluida la de los dragones, como humanos. Añadió que no reconocían a Tallard como un reino, aunque su civilización estuviera desarrollada. Afirmó que Tallard era una mina de oro, la región más próspera y hermosa del continente. Lucina pensó que se quedaría allí a partir de ahora. El rey animó a su esposa a acompañarlo. Los habitantes del reino de Tallard estaban contentos por el regreso del rey. Especulaban sobre la identidad de Lucina al lado del rey, preguntándose si venía de Bryon. También se preguntaban qué tenía en la cara, preguntándose si estaba enferma. Lucina lamentaba no haber tratado sus granos antes de venir al reino de Tallard. 2 personas se inclinaron ante el rey y le preguntaron si había tenido un buen viaje. El rey saludó al sacerdote. Lucina se sorprendió al ver que el anciano era un sacerdote. El sacerdote le preguntó al rey si había traído energía terrenal a su reino. Tomó agua bendita, preparándose para rociarla en el rostro de Lucina, pero ella, asustada, se escondió detrás del rey. El rey le dijo que no debería tener miedo, añadiendo que era para limpiar los malos hechizos que un extranjero podría haber traído. Explicó que los habitantes de Tallard se lavaban con agua bendita después de sus viajes al extranjero, creyendo que sus cuerpos y mentes podrían estar contaminados por malos hechizos. Agregó que era de alguna manera una ceremonia de bienvenida. El sacerdote realizó la ceremonia de bienvenida con agua bendita. Lucina notó que esa agua tenía un efecto calmante en sus granos. Terminada la ceremonia de purificación, el sacerdote los instó a dirigirse al palacio. Lucina notó que todo el palacio estaba cubierto de oro. Una chica se acercó al rey y lo abrazó, diciendo que estaba orgullosa del rey por haber infligido a los saqueadores de tumbas la grandeza de Tallard. Lucina quedó asombrada por la increíble belleza de esa chica. Resultó que la chica se llamaba Gareth. El rey preguntó a Gareth si estaba preocupada por él, pero ella respondió negativamente. Añadió que sabía muy bien que él nunca fallaría. Preguntó al rey si había traído a Lucina como trofeo, preguntándose si las mujeres de Bryon eran todas tan horribles y sucias como Lucina. Dijo que debería lavarse un poco. Lucina quedó completamente sorprendida. Mientras intentaba explicarse, el rey tomó la palabra y presentó a Lucina como su esposa. Gareth quedó totalmente sorprendida. Añadió que no podía seguir dejando el lugar de la reina vacío por mucho tiempo y dijo que Lucina llevaría a su hijo. Gareth, enojada, preguntó al rey si estaba siendo serio. Añadió que las pulgas seguían cayendo del cabello de Lucina. Entonces, el rey preguntó a su esposa si todo estaba bien, pero Lucina respondió que era debido al tinte.
En sus pensamientos pensaba que era por el agua bendita. En un rincón de su mente, el rey se sorprendió de que su esposa tuviera cabello plateado de base. Le respondió a Gareth que era solo un tinte y que no debería preocuparse. Pero Gareth respondió que no estaba preocupada por ella, sino más bien por el rey. Le preguntó al rey si realmente creía que Lucina podría cumplir con su deber como lo había hecho ella. Pero Lucina se preguntaba cuál era ese deber. Lucina preguntó al rey cuál era la obligación de la que hablaba, pero el rey evitó la pregunta y le dijo que debería ir a cambiarse. Le pidió a Gareth que acompañara a una criada para que acompañara a su esposa. Entonces Gareth le pidió a Titi, una de las criadas, que se encargara de Lucina. Esta última asintió llamando a Gareth reina. Lucina se fue con Titi. Se preguntó si esta era la esposa del hermano de Hakán, fallecido hace 10 años. Observó que el rey y Gareth parecían estar muy cerca, como una pareja. La sirvienta Titi se presentó a Lucina y le dijo que de ahora en adelante sería su sirvienta. Lucina le preguntó si esta era su habitación. Titi respondió afirmativamente, agregando que como aún no había tenido hijos con el rey, no se le permitía entrar al palacio de la reina. Titi agregó que debía cumplir con su obligación de dar a luz al hijo del rey para convertirse oficialmente en reina. Lucina, en sus pensamientos, pensó que esto era de lo que Gareth había hablado antes. Titi le preguntó a Lucina si podía ayudarla a cambiarse, a lo que ella respondió afirmativamente. Titi señaló una mancha en su ropa, pero Lucina dijo que era colorante que se había derretido. En sus pensamientos, supuso que era el agua bendita lo que había derretido el colorante y había aliviado los granos en su rostro. Le pidió a Titi más agua bendita. La sirvienta dijo que pediría permiso y se fue. Entonces, un petirrojo entró en la habitación de Lucina y le dijo que había hecho bien en seguir su consejo. Sorprendida de que un petirrojo pudiera hablar, lo vio transformarse en un elfo. Era Fuka, el elfo del bosque. Lucina le preguntó si la había seguido hasta allí. Fuka respondió que estaba contento de que hubiera seguido su consejo de no usar su habilidad de curación, agregando que era más seguro usar agua bendita en lugar de su poder. Lucina estuvo de acuerdo y le preguntó a Fuka qué tipo de cacahuetes quería. Agregó que preguntaría a su criada si había en el palacio. Fuka respondió que le gustaban todos los cacahuetes. Lucina le confesó a Fuka que pensaba que se sentiría mejor en el palacio de Tallard y que sería mucho más agradable vivir allí. Añadió que estaba segura de que la alimentarían bien y nadie la golpearía. Fuka preguntó a Lucina si no tenía miedo de tener hijos de Joacán. Ella respondió que tenía miedo, pero que ya estaba casada con el rey. Añadió que su relación aún no había sido reconocida oficialmente según la ley de Tallard, a pesar de que habían celebrado su matrimonio en Bryon. Admitió que era natural que pasaran la primera noche de bodas juntos y que pensaría en ello más tarde. La criada regresó y le dijo a Lucina que tenía permiso para usar agua bendita. Mientras tanto, mientras el rey Joacán se desvestía, Tulán decía que los dragones habían regresado de Berg. El rey preguntó si habían cumplido con su orden. Tulán respondió afirmativamente, agregando que la baronesa Berg y su hijo estaban totalmente paralizados por el miedo. Tulán preguntó al rey si realmente iba a detener su venganza así, mencionando que el difunto rey, su hermano, fue asesinado por el rey de Bryon. Añadió que los habitantes de Bryon los consideraban poco inteligentes. El rey respondió que no tenía la intención de dejarlos en paz. Admitió que primero quería confirmar algo, explicando que había sido cuidado por una niña hace 10 años cuando fue herido por una flecha persiguiendo a los asesinos de su hermano. Admitió que sin esta niña no estaría allí. Tulán respondió que ahora esa niña debe ser mayor. El rey respondió afirmativamente, diciendo que le gustaría perdonar a esa niña. Tulán admitió que ella podría ser útil para el reino de Tallard con su poder de curación. Preguntó al rey por qué no se había llevado a esa niña hace 10 años. El rey respondió preguntando a Tulán si quería que secuestrara a la niña que le había salvado la vida al separarla de su familia. Añadió que esta niña tenía muchas cicatrices en su rostro y que su apariencia era bastante miserable.
Supuso que esta niña era quizás una hija del campesino. Añadió que tenía cabello y ojos plateados. Así que dio la orden a Tulán de encontrar a esta niña antes de atacar el reino de Berg. Pidió a Tulán que verificara si su esposa era la hija legítima del varón o no. Tulán estaba sorprendido. El rey, en sus pensamientos, pensó que a pesar de que su esposa era de familia noble, le faltaba un poco de confianza en sí misma y no mostraba afecto hacia su familia. Le ordenó a Tulán que investigara la infancia de su esposa. Tulán se preguntó si la baronesa había mentido acerca de Lucina, así que Tulán se inclinó y se disponía a irse. El rey dijo que se bañaría en la fuente termal y que le gustaría estar solo. Tulán estaba sorprendido, pero el rey le preguntó si había dicho algo. Él negó con la cabeza. Así que en el otro lado del palacio, Lucina se estaba bañando en la fuente termal. Estaba contenta de haber recuperado el color de su cabello y que los granos habían desaparecido. Admitió que el agua bendita era efectiva. De repente, se sorprendió al ver al rey entrar en la sala de baño. Decidió esconderse, contemplándolo a lo lejos, preguntándose cómo iba a salir de esta situación. Mientras el rey tomaba su baño, notó una extraña silueta escondida detrás de una estatua. Se preguntó si era una de las criadas. Preguntó: ¿quién está ahí? Pero Lucina apenas respondió. Él replicó que había especificado que quería estar solo y le preguntó quién le había permitido venir a las termas. Lucina, completamente angustiada, sintió cómo su corazón latía con fuerza. El rey, enojado, se preguntó si era otra vez obra de Tulán, quien había enviado criadas para seducirlo. Agregó que era su costumbre, recordando el pasado. Así que se acercó a la estatua, pero Lucina entró en pánico y se sumergió bajo el agua. Vio al rey acercarse, luego retrocedió tratando de escapar, pero el rey enojado agarró su brazo. Sin embargo, ella resbaló y ambos quedaron frente a frente, creando una tensión palpable. El rey, asombrado, se preguntó quién era esa chica tan hermosa. Agregó que los ojos de esa chica brillaban como la luna. Recordó haberlos visto en alguna parte y los relacionó con su esposa, Lucina. Comprendió que su esposa tenía el cabello plateado de base. Añadió que su esposa se parecía más a esa niña que lo había salvado hace 10 años. Así que Lucina retrocedió. Comparó que Lucina también tenía 20 años. Lucina, temerosa, pensó que su esposo estaba enojado con ella. Creyó que la golpearía, así que imploró que la disculpara, pero él no entendía lo que pasaba. Se vistió y aseguró a su esposa que nadie la golpearía en su palacio. Agregó que nunca podría golpear un cuerpo tan frágil y suave. Entonces, el rey le preguntó qué la había llevado allí mientras acariciaba su cabello. Ella respondió que quería lavarse con agua bendita. El rey recordó que la criada había venido a pedirle permiso para usar agua bendita. Añadió que no sabía que quería bañarse en ella, así que el rey acarició su rostro, diciendo que lamentaba haberla asustado. Su esposa le dijo que estaba mejor ahora. Él invitó a su esposa a no degradarse demasiado, especialmente cuando diera a luz a su hijo y se convirtiera en la dueña de ese palacio mientras la abrazaba. Ella se ruborizó. Agregó que quería que su futura reina mantuviera la cabeza en alto y se comportara con dignidad en el palacio. Ella se disculpó, pero el rey replicó que le acababa de decir que no se disculpara. El rey recordó el día en que esa niña lo había salvado. Pensaba que esa niña no le temía a nada. Añadió que era valiente. Comparaba a esa niña con su esposa Lucina, diciendo que esa niña no parecía venir de una familia noble. Confesó que si su esposa era realmente esa niña de hace 10 años, no habría dejado que sus granos la acusaran falsamente de tener viruela. Así que Lucina decidió irse, pero el rey sonrió, agarrando su cabello, tirando suavemente de él hacia él y la abrazó. Le preguntó si ya había terminado de bañarse. Ella se sonrojó y le dijo que sí, así que el rey le propuso irse juntos. Tomó a su esposa en brazos, pero Lucina le preguntó a dónde iba. El rey respondió a su habitación, por supuesto. Agregó que eran un matrimonio y era normal que durmieran juntos. Sin embargo, ella entró en pánico y el rey le preguntó si todavía le tenía miedo. Unos minutos más tarde,
La sirvienta Titi y otras 2 sirvientas prepararon a Lucina para la noche. Titi le dijo que estaba mucho más hermosa con ese color de cabello, agregando que el rey estaría completamente encantado. Las otras 2 sirvientas se preguntaban si Lucina podría resistir al rey, dado su cuerpo demasiado delgado. Ella quiso más explicaciones. Una sirvienta le respondió a Lucina si no sabía por qué el rey mantenía distancia de las chicas. La segunda sirvienta dijo que la chica arriesgaba la muerte después de pasar la noche con el rey. Lucina se preguntó por qué podría morir. La segunda sirvienta respondió que si la chica no podía soportar la grandeza de la tribu de los dragones, podría morir. Así, Titi la reconfortó diciéndole que ella podía soportarlo. Enfadada, ella se fue con Lucina. Lucina, en sus pensamientos, se preguntaba si el rey era brutal. Así, Lucina, avergonzada, se presentó ante el rey. El rey, asombrado por la belleza de su esposa, la invitó a acercarse a él. Él acarició el cabello de su esposa, añadiendo que había ocultado su hermoso cabello con este tinte de mala calidad. Lucina, en sus pensamientos, pensaba que era la primera vez que le decían que era hermosa. Así, el rey se acercaba a su esposa, le susurraba que si la besaba, ¿ella lo rechazaría esta vez? Ella se ruborizó y respondió negativamente, sacudiendo la cabeza. Así, el rey sonrió, sus labios se acercaron y se besaron tiernamente. Su corazón palpitaba. Ella añadió que los labios del rey eran suaves y cálidos. Así, el rey se quitó su camisa. Lucina contempló el tatuaje de su rey. Él la agarró y le dijo que era el diseño de su tribu natal. Añadió que su esposa podía tocar. Así, Lucina tocó su cuerpo, se ruborizó y pensó que su cuerpo era realmente duro, como si estuviera tocando una roca. El rey le preguntó si quería quedarse con él. Él tomó a su esposa, la depositó gentilmente en la cama. Ella recordó las palabras de las sirvientas. Ella pensó que no saldría viva si el rey la golpeaba con esos brazos. Ella temblaba de miedo. El rey notó que su esposa tenía miedo y se levantó. Lucina, en sus pensamientos, se preguntaba si el rey estaba enojado. El rey respondió que no estaba enojado. Le preguntó a su esposa si quería irse a casa. Ella, llena de remordimientos, respondió negativamente. Añadió que su lugar estaba aquí, añadiendo que ahora que era su esposa. Añadió que quería convertirse en la reina de Tayar y llevar su hijo. El rey le preguntó si sabía lo que implica ese papel. Él respondió que implicaba que ella podría prepararse para morir por él y Tayar. Él le preguntó si estaba lista para morir. Ella apenas respondió. Así, el rey se vistió de nuevo y le dijo que la tocaría una vez que estuviera lista. Así se fue, dejando sola a Lucina en la habitación. Algunos días después, las sirvientas especulaban sobre lo que había pasado, añadiendo que desde ese día, el rey ya no había ido a ver a su esposa Lucina. Así, Lucina escuchó las palabras de las sirvientas. Las sirvientas añadieron que el rey podría casarse con Gareth. Ella quedó en shock por las palabras de las sirvientas. Una de las sirvientas añadió que dentro de la familia real de Tayar, el hermano menor a menudo continúa la vida matrimonial de su hermano mayor si este último muere. Ella añadió que era la opción más segura. Lucina estaba completamente triste. Ella recordó la primera vez que había ingresado a ese palacio, viendo cómo el rey Hakan y Gareth discutían como una pareja. Se preguntó si Hakan, el rey dragón, amaba a Gareth. Lucina, en su habitación, pensaba que Hakan ya no la había visitado desde esa famosa noche. Recordaba las palabras de Titi, quien intentaba tranquilizarla diciendo que era porque el rey no había estado en el castillo últimamente. Añadió que pasaría a verla tan pronto como regresara. Pero Lucina escuchó rumores sobre el rey que había estado enamorado de su cuñada desde que era pequeño. Pensaba que si el rey podía amar a una mujer tan hermosa como Gareth, entonces no tenía ninguna posibilidad de agradarle. Admitió que era una cobarde. Añadió que el rey probablemente debería tener lástima de ella. Titi entró en la habitación e informó a Lucina que el rey había regresado. Propuso ir a saludarlo. Así que Lucina se apresuró a ver a su esposo, pero en el camino se encontró con Gareth. Ella admitió que la había reconocido de inmediato a pesar del cambio de color de cabello. Lucina, avergonzada, saludó a Gareth.
Esta última respondió que no podía entender lo que Lucina decía, añadiendo que era normal que el rey la dejara sola en la habitación. Lucina, triste, bajó la mirada. Gareth tomó la mano de Lucina y dijo que estaba demasiado delgada y no podría pasar una noche con el rey. Agregó que moriría al final, pero Lucina no entendió por qué moriría por pasar una noche con el rey. Gareth se sorprendió de que el rey no hubiera informado a su esposa sobre la posibilidad de que muriera si eventualmente pasaba la noche con él. Gareth le explicó que el palacio de Tallard era una tumba para las mujeres. Añadió que pocas mujeres podían digerir la energía del fuego y sobrevivir. Le aconsejó a Lucina que abandonara la idea de convertirse en reina. Le propuso irse del palacio. Así que el rey hizo su entrada. Gareth y Lucina hicieron una reverencia. El rey preguntó a Gareth si estaba hablando con su esposa. Esta última respondió negativamente, añadiendo que Lucina ni siquiera podía pronunciar una frase correctamente. Añadió que solo le había dado algunos consejos como antigua reina. Gareth dijo que le gustaría darle un consejo al rey. El rey aceptó. Así que Gareth dijo que estaba cometiendo un gran error, añadiendo que Lucina era frágil y tímida y no podía ser la esposa de un miembro de la tribu de los dragones. El rey le agradeció por sus consejos y dijo que se las arreglaba solo. Llamó a su esposa para que se le uniera. Lucina se unió a su esposo. Mientras caminaban, el rey admitió que habían pasado varios días desde que no se habían visto. Añadió que había estado ocupado en los últimos días. Preguntó si todo había ido bien en el palacio durante su ausencia. Lucina respondió afirmativamente. El rey le preguntó si tenía algo que decirle. Lucina, en sus pensamientos, decía que no podía poner en orden sus ideas a pesar de tener muchas preguntas que hacerle. El rey, en sus pensamientos, pensaba que su esposa sufría por lo que le había dicho la última vez. El rey le dijo a su esposa que piensa que el rey de Bryon y él no son tan diferentes a sus ojos. Pero su esposa respondió negativamente, acercándose al rey. Admitió que era diferente. Añadió que su esposo la había escuchado por primera vez en su vida y que no se había enojado con ella. El rey le preguntó si era la primera vez que la escuchaban hasta el final. Lucina respondió afirmativamente. El rey respondió que si normalmente ella era la única hija del barón Ver, debería escucharla. Preguntó por qué no la escuchaban. Su esposa, en sus pensamientos, pensó que debería ocultar que era una hija ilegítima. Admitió al rey que era porque tartamudeaba a menudo cuando se sentía estresada. Así que el rey, en sus pensamientos, comprendió por qué su familia había decidido casarla con un viejo rey. Agarró el cabello de su esposa, lo olió y dijo que si tuviera una hija hermosa como ella, la cuidaría como a la niña de sus ojos y la cubriría de joyas de oro. Lucina se ruborizó. Su corazón latía. Así que un guerrero informó al rey que una persona llamada Adar había desaparecido. El rey quedó en shock. Así que el rey le dijo a su esposa que tenía una emergencia que atender y que se verían más tarde. Lucina recordó las palabras de su esposo. Se ruborizó y dijo que su corazón latía porque el rey la encontraba adorable. Al día siguiente, Lucina se contemplaba a través de su espejo. Muy feliz, recordó las palabras del rey que le decían que era adorable. También recordó las palabras de Gareth sobre cómo podría morir si no lograba digerir la energía del fuego si eventualmente pasaba la noche con el rey. Así que le pidió a Titi más explicaciones. La sirvienta dudaba en hablarle debido a que el rey no le había dicho nada. Titi respondió que debería dar a luz a un niño de la tribu de dragones sano. Lucina preguntó si se podría morir durante el parto. Titi respondió afirmativamente, añadiendo que había riesgos de morir y que era aún más complicado tener un hijo de las tribus de dragones. Se preguntó si podría morir debido a su delgadez. Titi respondió que cualquier mujer podría convertirse en reina si daba a luz a un hijo del rey. Añadió que Gareth era una sirvienta de una familia pobre, pero se convirtió en reina después de dar a luz a un hijo del rey anterior. Así que Lucina, en sus pensamientos, pensó que si daba a luz a un hijo del rey, nadie preguntaría sobre sus orígenes. Titi tranquilizó a Lucina y le dijo que sería una maravillosa reina y daría a luz a un hermoso bebé. Así que le sugirió que llevara un vestido sexy. En el otro lado del palacio encontramos al rey sentado con su brazo derecho, Tulán.
y una mujer acostada en la cama, enferma. El rey, triste, dijo que la mujer enferma se sorprendió al verlo partir repentinamente hacia el reino de Berg. Agregó que esta mujer quería seguirlo, temiendo que el rey participara en una guerra. Resultó que esta mujer era la madre del rey. El rey dijo que su madre tenía miedo de perder al único hijo que le quedaba. Así que, bajo el nombre de Adar, fue una gran reina admirada por todos por haber dado a luz a 2 hijos del dragón protector y haber recibido la bendición del fuego. El rey añadió que la muerte de su hijo mayor hace 10 años la había vuelto loca. Se negaba a aceptar la muerte de Raikan, el hermano del rey, y enterrar su cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de Raikan aún no ha sido depositado en las tumbas de Mesalak desde hace 10 años. Hakan añadió que su madre creía que le quitarían el cuerpo de Raikan, y por eso, durante esos 10 años, nunca había dejado la Santa Cueva frente a Kosik, donde se conservaba el cuerpo de Raikan. Ella seguía creyendo que algún día abriría los ojos, así que el rey se fue. Tulán preguntó al rey si iba a ir al palacio secundario. El rey dijo que no estaba de humor para ir. Tulán, enojado, le reprochó al rey que debería hacer todo lo posible por encontrar una chica que pudiera dar a luz a un hijo si no estaba interesado en su esposa Lucina. Agregó que al menos debería ir a ver a Gareth. Añadió que habían perdido al rey anterior durante la masacre hace 10 años. Dijo que si algo le pasaba al rey, no tendría más descendencia del dragón protector. El rey respondió que por eso se había casado. Tulán respondió que había salido de la habitación con su esposa y no había vuelto. Agregó que el rey anterior, su hermano, siempre estaba rodeado de chicas hasta sus últimos días. Añadió que su hermano, el rey anterior, había logrado encontrar a alguien compatible para tener un hijo. El rey respondió que a pesar de que Gareth había tenido un hijo con su difunto hermano, antes de eso, muchas chicas habían perdido la vida después de pasar una noche con su hermano. Agregó que el dragón protector rara vez daba a luz a una niña y que las mujeres de otra tribu tenían dificultades para soportar la energía demasiado fuerte del fuego. Le preguntó a Tulán si sabía cuántas mujeres habían muerto por su hermano. Dijo que no podría hacerlo con cualquier chica sabiendo que podría morir. Tulán respondió que eran las mujeres las que habían hecho su elección. Añadió que las mujeres pobres tenían la ambición de convertirse en reina y dar a luz a un hijo del rey. Dijo que sabían el riesgo que estaban corriendo. El rey respondió que era falso y que su hermano Raikan le había dicho que la mayoría de las mujeres que venían a probar su suerte eran vendidas por su familia debido al dinero. Añadió que la mayoría de las mujeres tenían miedo de ir a la cama con el rey. Agregó que Gareth era la única mujer que había acompañado a Raikan a la cama sin tener miedo, y por eso su hermano la amaba con todo su corazón. Así que Tulán sugirió al rey que se casara con Gareth. Añadió que tenía muchas posibilidades de darle un hijo, ya que lo había logrado con el rey anterior. Añadió que era por eso que se recomendaba casarse con su cuñada dentro de la familia real de Tallard. Así que el rey recordó el pasado cuando su hermano Raikan le decía que amaba sinceramente a Gareth y que le gustaría ser enterrado cerca de su cuerpo en Mesaluk. Su hermano le decía que esperaba que Joacán encontrara a una chica que lo amara con todo su corazón. Así que el rey le respondió a Tulán que no se casaría con Gareth. El rey se preguntaba por qué su tribu estaba obligada a sacrificar mujeres para reproducirse. Tulán respondió que sin la tribu de dragones, Tallard ya habría sido conquistado por reinos vecinos y sus habitantes se habrían convertido en esclavos. Añadió que los humanos de Bryon trataban a los semidragones de Tallard como monstruos. Añadió que podrían intentar matar a todas las tribus de medio humanos como lo habían hecho hace 10 años. Añadió que los humanos de Bryon los consideraban bárbaros, pero no se atrevían a venir a su territorio porque temían la energía de fuego de su tribu. Tulán dijo que sin el poder del dragón protector sería imposible proteger a su pueblo. Así que aconsejó al rey que fuera a ver a su esposa Lucina y que concibiera un hijo del dragón protector que protegería a Tallard. Añadió que el rey debería cumplir su obligación con Tallard. El rey respondió qué pasaría si su esposa muriera. Tulán, enojado,
Dijo que el rey ya la había tomado como esposa y dijo que no entendía por qué se preocupaba tanto por Lucina. Añadió que Lucina habría sido asesinada por el rey de Bryon si Hakan no la hubiera traído aquí. Añadió que el rey de Bryon tenía la mala costumbre de matar a sus concubinas. Le dijo que dejara que su esposa eligiera entre morir después de casarse con un viejo rey o dar a luz a un hijo y convertirse en reina. Así que mientras Lucina estaba en su habitación, Titi le informó que el rey había venido a verla. El rey entró en la habitación con una botella de alcohol, preguntándole a su esposa si todavía no estaba dormida. Hakan ordenó a la sirvienta Titi que se retirara, y ésta asintió. Acercándose a Lucina, Hakan elogió su belleza y le preguntó si había sentido tristeza cuando no lo visitaba, acariciando su rostro. Observando a Lucina ruborizarse, Hakan la besó espontáneamente, mencionando que vendría con más frecuencia a partir de ese momento. En sus pensamientos, Lucina se regocijaba ante esta perspectiva. Mientras intercambiaban un beso, Lucina sintió calor y nerviosamente lo deseó nuevamente. El rey le preguntó si le tenía miedo, pero ella rodeó sus brazos alrededor del cuello de Hakan y lo besó tiernamente. Mientras seguían besándose, el rey la levantó y se dirigió hacia la cama, depositándola suavemente. El corazón de Lucina latía con fuerza. El rey le preguntó si estaba dispuesta a arriesgar su vida por él y Tallard. Lucina respondió que no lo sabía, pero preferiría saber si el rey realmente la encontraba adorable. El rey sonrió y le confesó que ella era una mujer adorable. Lucina se ruborizó y respondió que nunca le habían dicho eso. Así que el rey acarició los cabellos de su esposa y respondió que los habitantes de Bryon estaban ciegos. Afirmó que ella era la mujer más adorable a sus ojos. Ambos sonrieron. De repente, Lucina recordó los rumores que afirmaban que el rey se había enamorado de su cuñada cuando era pequeño. Se preguntó si estaba haciendo lo mismo con Gareth, así que empujó al rey y le preguntó si amaba a Gareth. El rey apenas comprendió por qué hacía esa pregunta, cuando parecía obvio lo que estaba haciendo. Lucina le preguntó al rey si iba a casarse con Gareth. El rey le respondió que no tomara en serio esos rumores. Sin embargo, Lucina afirmó que decían que cuando el rey era pequeño, se había enamorado de Gareth. El rey le dijo que si continuaba, se iría. En sus pensamientos, Lucina pensó que el rey no había negado haber amado a Gareth cuando era pequeño. Mencionó que en realidad no era tan hermosa como Gareth. Le dijo al rey que él le había dicho que era adorable, pero que era mentira. El rey quedó sorprendido. Lucina añadió que el rey amaba más a Gareth que a ella. El rey, enojado, le dijo que dejara de decir mentiras. Se levantó y le dijo que si no quería ser su pareja, que lo dijera en lugar de enfurecerlo. Se fue, dejando una vez más a su esposa sola. A la mañana siguiente, 2 sirvientas le anunciaron la noticia a Gareth. Una de ellas mencionó que Lucina tenía miedo y rechazaba al rey desde entonces. La segunda dijo que Lucina no quería acostarse con una criatura que consideraba un monstruo. Gareth sonrió y dijo que al rey no le gustaban las cobardes. Estaba convencida de que pronto perdería su interés por esa humana. Cuando el rey le presentó a su esposa por primera vez, confesó que estaba preocupada por su título, pero que ahora ya no tenía que preocuparse. Una de las sirvientas respondió que el rey lamentaría haber elegido a Lucina como esposa y se daría cuenta de que no estaba calificada para ser la reina de Tallard. Añadió que normalmente le correspondería a Gareth llevar al hijo del rey y convertirse nuevamente en reina. La segunda sirvienta dijo que el rey amaba a Gareth desde que era pequeño y se sentía culpable por su hermano. Gareth sonrió y recordó el pasado cuando era la esposa del anterior rey. Se dio cuenta de que el pequeño Hakan la miraba desde lejos. Mencionó que él la deseaba, pero cuando murió el hermano del rey, comenzó a evitarla debido a la culpa hacia su hermano. Predijo que el rey volvería hacia ella tarde o temprano, afirmando que ella era la amante del palacio de la reina y que nadie podría tomar su lugar. Por otro lado, Lucina, triste, pensó que el rey no la había vuelto a visitar desde ese día. Titi la consoló diciendo que volvería. Lucina pensó que no se expresaba bien y tenía la mala costumbre de enfurecer al rey.
expresó su intención de cambiar y pidió ayuda a su sirvienta Titi. Lucina, buscando consejos para mejorar su discurso, se volvió hacia Titi. Titi, sorprendida pero dispuesta a ayudar, sugirió practicar con ella para mejorar sus habilidades de oratoria, destacando la importancia de evitar tartamudear. Agregó que ella misma se había entrenado mucho desde su llegada al palacio para mejorar su elocuencia. Lucina, sorprendida de que Titi no fuera de Tallard, le preguntó de qué tribu era. Titi explicó que era de Ruandi, trabajando como sirvienta para pagar las tarifas escolares de sus hermanas. Creando un ambiente cómodo, Titi permitió que Lucina practicara. Sin embargo, su práctica fue interrumpida por una sirvienta informando a Lucina que Gareth quería hablar con ella. Dentro del palacio de la reina, Titi alentó a Lucina a aplicar las técnicas practicadas. Gareth explicó que había llamado a Lucina para presentarle un vestido para el próximo evento real. La sirvienta presentó un vestido negro, simbolizando el luto en Brion. Lucina, curiosa sobre el simbolismo en Tallard, confirmó con Titi la similitud con un atuendo fúnebre. Gareth especificó que había elegido el vestido para Lucina, notando su rechazo a pasar la noche con Joacán. Sugirió que si Lucina deseaba irse del reino, debería llevar ese vestido para indicar su deseo de regresar a casa. Gareth expresó su compasión por Lucina, insistiendo en que aceptara este gesto de honestidad. De vuelta en su habitación, Lucina estaba ansiosa, temiendo que Joacán interpretara su atuendo como un deseo de regresar a Brion. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por una voz que entraba en la habitación, presentándose como Adar. Lucina y Titi cuestionaron su identidad. Adar, mintiendo al presentarse como Rita, la líder de las sirvientas. Adar notó a Lucina vistiendo un vestido negro y supuso que estaba de luto. Lucina especificó que lo llevaba para el próximo banquete. A cambio de su ayuda para arreglar el vestido, Adar pidió comida. Mientras tanto, Gareth, informada de la desaparición de Adar en el palacio, pidió a las sirvientas que la llevaran de vuelta a su habitación y no informaran al rey. Después de satisfacer su hambre, Adar comenzó a arreglar el vestido. Lucina y Titi expresaron su preocupación al verla cortar la tela. Sin embargo, Adar los tranquilizó, invitándolos a confiar en ella. Prometió resaltar la belleza de Lucina en ese vestido. Gareth, observando desde la puerta entreabierta, pidió a las sirvientas que los dejaran solos, admitiendo que había pasado mucho tiempo desde que había visto a Adar divertirse tanto. Cuando Adar terminó y propuso que Lucina probara el vestido, ella sintió un sentimiento de vergüenza al cubrirse con la tela. Titi, al intentar quitar la tela, notó que el vestido ahora era mucho mejor y admitió que Lucina estaba hermosa. La fiesta real comenzó. Joacán preguntó por Lucina a su guardaespaldas Tulán, y de repente Gareth intervino, sugiriendo que Lucina podría sentirse incómoda con Joacán y tal vez evitarlo por miedo. Así, Joacán ordenó a Tulán que fuera a ver a Lucina, diciéndole que no se sintiera obligada a venir si se sentía incómoda. Sintiendo el malestar de Joacán, Gareth propuso realizar una danza para entretener al rey. Tulán aseguró al rey que los movimientos de Gareth seguían siendo tan magníficos como siempre. Mientras tanto, en la entrada, a Lucina y a Titi se les negó la entrada a la fiesta porque no llevaban el vestido sugerido por la reina. La guardia, en sus pensamientos, reconoció el encanto de la esposa del rey. Titi explicó que era el mismo traje con una ligera modificación. Siguiendo las instrucciones de Gareth, la guardia bloqueó su entrada y empujó a Titi con fuerza, haciéndolas caer al suelo. La guardia consideró que no necesitaba tratar a Lucina con amabilidad, suponiendo que era una mujer repudiada por el propio rey. De repente, Fuca voló cerca, notando la discordia. Lucina esperaba obtener ayuda de Fuca. Mientras tanto, Joacán, un poco ebrio después de beber vino, admiraba la actuación de Gareth, que bailaba frente a él. Recordó su infancia con su hermano Raikán, un gran caballero que había logrado unificar varias tribus para formar un reino. Raikán, amado y respetado por todos, era admirado por Joacán, quien envidiaba todo lo que pertenecía a su hermano, incluyendo a su esposa e incluso el trono. Joacán se imaginaba en la posición de Raikán, poseyendo todo lo que él tenía. Destacó que sus ambiciones llevaron a la muerte de su hermano Raikán,
protegiéndolo. Incluso en sus últimos momentos, Raikan expresaba el deseo de ver a Gareth una última vez. Después de la pérdida del rey, Hakan se vio obligado a heredar el trono y formar una familia. Tulan sugirió a Gareth como compañera. Sin embargo, mientras Hakan estaba a punto de tener una relación íntima con Gareth, recordó el amor de Raikan por ella. Hakan le dijo que no estaba obligada a hacerlo, ya que su amor pertenecía a Raikan. Gareth, sorprendiéndolo, lo abrazó por detrás y le confesó su amor por Hakan como hombre, afirmando que Raikan era su amor porque era rey. Agregó que siempre había amado a Hakan. Conmocionado por las palabras de Gareth, Hakan se desconcertó cuando Gareth se desnudó y le propuso pasar la noche con él. Sus recuerdos dejaron a Hakan aturdido. De repente, vio cabello plateado. Lucina, de una belleza deslumbrante, se paró frente a Hakan. Perturbado por su presencia, Hakan creyó que era un ángel descendiendo de la luna, y su simple vista disipó instantáneamente sus mareos. Anteriormente, Fuka había distraído inteligentemente a la guardia, permitiendo que Titi y Lucina se colaran en la fiesta sin ser vistas. Invocando su coraje y recordando su entrenamiento con Titi, Lucina se acercó graciosamente a Hakan, hizo una reverencia y respondió: «Mi gran rey de Tallard, que tu felicidad sea eterna». Perplejo, el rey se preguntaba si la chica frente a él era seguramente la misma Lucina que había conocido antes. Hakan se ruborizó. Recuperándose, notó que Lucina parecía estar retrasada. Sin embargo, antes de que Lucina pudiera explicarse, Titi vino en su ayuda, explicándole al rey que habían tenido un problema anteriormente. Esto llevó al rey a acercarse a Lucina de cerca, inspeccionando su brazo y notando un hematoma. Preocupado, le preguntó a Titi qué le había pasado a Lucina, y Titi explicó que el guardia les había impedido entrar porque Lucina no llevaba la vestimenta indicada. Indignado, Hakan exigió una explicación, y Titi mencionó a la reina, provocando una reacción de shock de Gareth. Sin dudarlo, Gareth abofeteó al guardia, afirmando que el traje que le había dado a Lucina era el correcto, fingiendo preocuparse por el bienestar de Lucina y aclarando su entendimiento, incluso ofreciendo ocuparse del guardia. Sin embargo, el rey insistió en que Gareth no necesitaba intervenir y ordenó a Tulan que le entregara su espada. Acercándose al guardia, Hakan insistió en su espada, declarando que el guardia había tenido el atrevimiento de dañar a su esposa y de sospechar del rey de Tallard, manchando así el nombre del reino. Proclamó que tales crímenes debían ser pagados con la vida del guardián. Al escuchar eso, Lucina aseguró a Hakan que estaba ilesa. Mientras Hakan envolvía su capa alrededor de Lucina, le aseguró que en el castillo nadie podía tocarla excepto él. Al acercar a Lucina, el rey explicó que quien le faltaba el respeto a ella, también le faltaba el respeto al rey, y esta deslealtad llevaría a la pérdida de sus vidas. Luego la abrazó. Lucina se ruborizó. Aterrorizado, el guardia se arrodilló y pidió perdón, suplicando a Gareth que interviniera. A regañadientes, Gareth le preguntó a Hakan si era realmente necesario ejecutar al guardia durante la fiesta. El rey respondió fríamente, preguntándose si era el orden de Gareth impedir que Lucina asistiera a la fiesta. Sorprendida, Gareth se dio cuenta de que había supuesto erróneamente que Hakan había perdido interés en Lucina. Ahora reflexionaba sobre cómo adaptarse a las circunstancias actuales. Manteniendo una sonrisa, Gareth afirmó que nunca haría tal cosa a la mujer elegida por el rey. Acusó al guardia de arrogante, afirmando que había malinterpretado sus órdenes y alentó a Hakan a proceder con el castigo. Así, Hakan le pidió a Lucina que tapara sus oídos y cerrara los ojos, pidiéndole que se mantuviera alejada mientras él llevaba a cabo la ejecución. Después de matar al guardia, ordenó a Tulan que se deshiciera del cuerpo en el Valle del Fuego. Volviéndose hacia Lucina, el rey la levantó en brazos y proclamó que la fiesta había terminado, que tenía la intención de llevarse a Lucina con él, pidiéndole a los demás que no intervinieran. Mientras Hakan sostenía a Lucina, quien aún mantenía los oídos tapados y los ojos cerrados, le pidió suavemente que abriera los ojos. Intrigado, Hakan le preguntó si sentía miedo, a lo que ella admitió que efectivamente estaba asustada, pero expresó su gratitud por sus gestos. Halagado, Hakan se disculpó con Lucina por haber elevado la voz en su encuentro anterior.
Explicó que inicialmente había tenido la intención de disculparse antes, pero era torpe para expresarse, lo que causó el retraso. También lamentó no haber cumplido su promesa de visitarla regularmente. En realidad, Hakan temía ir a ver a Lucina y disculparse, temiendo que la revelación de la posibilidad de su propia muerte, después de pasar una noche con ella, la llevara a resentirlo y desear volver a Berg. Temía perderla definitivamente, lo que lo llevó a posponer la visita. De repente, Lucina lo interrumpió disculpándose por haber hablado torpemente y herido a Hakan. Explicó que deseaba ver a Hakan y disculparse, pero que el temor a repetir el mismo error la retenía. Con dulzura, Hakan la tranquilizó asegurándole que no tenía intención de asustarla, y si lo hiciera, la llevaría de regreso a su palacio. La animó a no temer molestarlo y la instó a seguir sus deseos. Al escuchar sus palabras, Lucina agarró la ropa de Hakan, expresando así su deseo de estar con él. Sin embargo, admitió que aún no estaba segura de estar mentalmente preparada para hacer el sacrificio final por él. Primero quería conocer todos los detalles sobre Hakan, convencida de que eso la ayudaría a determinar si estaba lista para hacer ese sacrificio. Las palabras de Lucina dejaron a Hakan atónito, pero estalló en risas y le acarició suavemente el rostro. Compartió sus sentimientos, reconociendo la importancia de entenderse mutuamente antes de comprometerse en tales actos. Como resultado, se dirigieron a la habitación de Hakan. Una vez dentro, Hakan elogió la belleza de Lucina, admitiendo que sus ojos estaban exclusivamente puestos en ella cuando llegó a la fiesta. Acercándose a su oído, le pidió que nunca más usara esa bata, ya que no le gustaba que otros la admiraran con ella. El rostro de Hakan se acercó al suyo y mientras la abrazaba suavemente por la cintura, ella retrocedió, provocando la pregunta de Hakan sobre su comodidad con su contacto. Lucina precisó que no era que no le gustara, sino que simplemente deseaba tener una conversación seria hoy. En reacción a su respuesta, Hakan rió y le aseguró que entendía. Luego se dirigió a una mesa para buscar copas y una botella de vino. Mientras servía el vino en cada copa, Hakan invitó a Lucina a sentarse y hacer todas las preguntas que tuviera en mente. Lucina vaciló por un momento, pero estaba decidida después de seguir los consejos de Titi. Bebió rápidamente su copa de vino y le preguntó a Hakan su edad actual. Mientras servía otra copa a Lucina, Hakan respondió que actualmente tenía 27 años según los estándares humanos. Recordando el consejo de Titi sobre acercarse compartiendo preferencias, Lucina preguntó sobre los gustos de Hakan. Hakan la taconeó ligeramente al declarar que amaba a Lucina, a lo que ella especificó hablando de sus pasatiempos y platos favoritos. Al terminar su copa una vez más, Hakan notó que Lucina parecía disfrutar del vino y le sirvió otra copa. Mientras Lucina bebía, se maravillaba de las sutilezas y los diferentes matices del vino de Tallard, encontrándolo tranquilizador. Acercándose suavemente a Lucina, Hakan expresó su interés en conocerla mejor y sugirió la idea de jugar un juego. Mientras Hakan servía el vino en el vaso de Lucina, propuso un juego donde podían elegir responder una pregunta o tomar un sorbo de vino si preferían no responder. Era el turno de Hakan de hacer la primera pregunta y preguntó sobre el tipo específico de hombre que Lucina aprecia, ya sea alguien inteligente, musculoso, rico o dulce y romántico. Lucina reflexionó sobre su pregunta, dándose cuenta de que todas las cualidades que aprecia ya están presentes en Hakan. Sin embargo, sintiéndose un poco avergonzada de admitirlo directamente, optó por beber el vino en lugar de responder. Ahora era el turno de Lucina, y ella hizo la misma pregunta a Hakan, preguntándole qué tipo de mujer prefiere. Hakan respondió diciendo que admira a una mujer que no le teme y que lo ama por quien realmente es, en lugar de simplemente verlo como un rey. Hakan declaró que ahora era su turno de hacer preguntas. Se preguntó si Lucina realmente era hábil en la conversación o si su tranquilidad provenía de estar en un entorno desconocido. Lucina reveló que había entrenado con Titi para mejorar sus habilidades de comunicación y que deseaba poder compartir todo con Hakan sin parecer vulgar. Hakan elogió su determinación y le acarició amorosamente la cabeza,
expresando su admiración por sus esfuerzos para cambiar lo que ella consideraba no poder lograr mediante la práctica. Sugirió que Lucina quizás había sido una chica valiente en el pasado, pero que se había vuelto tímida y asustada debido a traumas pasados. De repente, Hakan interrogó a Lucina sobre posibles abusos físicos infligidos por su familia durante su infancia, así como sobre su eventual huida del castillo. Lucina vaciló en responder, temiendo que la verdad provocara el desprecio de Hakan. Percibiendo que era hora de cambiar la dinámica, le indicó que su solicitud no era válida y que ahora era su turno de compartir. Hakan rió y se disculpó por la confusión. Curiosa por conocer la opinión de Joacán sobre ella, Lucina tomó la iniciativa al preguntarle cómo se sentía. El rey expresó su creciente afecto por ella, afirmando que cuanto más la descubría, más intensamente crecía su amor. La tranquilizó sobre sus benignas intenciones, destacando su deseo de hacerla su reina y compartir el resto de su vida a su lado. Con su rostro cerca del suyo, el rey compartió su deseo de encontrarla cada noche y preguntó por los sentimientos de Lucina. Después de algunas dudas, Lucina admitió que de hecho tenía miedo, pero que no albergaba ningún odio hacia él. Explicó que se sentía avergonzada de que Joacán tuviera una figura tan llamativa y temía que pudiera tratar a otras mujeres de la misma manera. Le rogó que solo tuviera ojos para ella. Halagado por las palabras de Lucina, Hakan se ruborizó y tomó suavemente su mano en la suya. Mientras ella acercaba su rostro, él la besó tiernamente. Abrazándola, Hakan le pidió que prometiera que no se involucraría en acciones similares con otros hombres. Mientras reflexionaba sobre si revelar o no la verdad a Lucina, Hakan decidió finalmente revelarle el secreto, especialmente sobre el dragón protector que posee la energía de fuego más poderosa. Explicó que las mujeres de otras tribus no toleran esta energía, lo que resulta en muchas muertes durante el embarazo o el parto. Algunos incluso perecen durante la intimidad, revelando el pesado tributo que la poderosa energía del dragón protector exige. Inicialmente, Hakan no tenía la intención de compartir esta verdad, considerando en cambio eliminar a todos los habitantes de Berg. Sin embargo, a medida que sus sentimientos por Lucina crecían, el temor a perderla lo llevó a revelar la verdad. Reconociendo su propia cobardía por haber ocultado esta realidad, Hakan se disculpó con Lucina, asegurándole que no le haría daño y que incluso la llevaría de regreso a Berg si así lo deseaba. Mientras Hakan se preparaba para hacerle la pregunta crucial sobre el riesgo y el potencial sacrificio, se dio cuenta de que Lucina roncaba plácidamente desde el principio. Llamándola por su nombre, confirmó que había estado profundamente dormida durante toda su revelación. Con delicadeza, Hakan depositó a Lucina en la cama, la cubrió con una manta y la besó tiernamente en la frente. Al día siguiente, las sirvientas de Gareth informaron a este último que Lucina y Joacán habían pasado toda la noche juntos en la habitación de Hakan, lo que sugiere una intimidad compartida. Era la primera vez que una mujer pasaba la noche en la habitación de Joacán. Al enterarse de esta noticia, Gareth expresó su descontento.